¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Pues en este capítulo vamos a hablar con Roberto acerca de producción musical. El capítulo, la verdad, estuvo muy, muy bueno y lo vamos a dividir en dos partes para como separar esta parte de producción musical con la parte de su historia en Andorra. La segunda parte, como habíamos quedado pendientes en el otro podcast. Entonces espero disfruten mucho esta primera parte donde estaremos hablando de producción musical, teatro, cine, entre otros temas. Así que no se lo pierdan, está bastante interesante y los dejo con el capítulo. Te va tu señal, me voy yo también. Pues ya, ahí se Pero ahí cura. está. Listo, ya empezó a grabar. Muy bien, muy bien. Pues sean todos bienvenidos a su podcast. Gente, en su episodio número 6 estamos con el actor, creador de contenido digital, músico, productor independiente, delantero y director de teatro, porque esa era nueva. Yo no sabía del podcast pasado. Estamos con Roberto de nuevo. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué Muy cuentas? bien. ¿Todo Pues bien, nada, creo que amigo? está muy largo el título. Está bueno el currículum. Me gusta hacer ¿Ve? estas presentaciones porque luego no nos damos cuenta de que hacemos muchas cosas Sí, y decimos que no hago nada. Y no es cierto, sabes de muchas cosas. Entonces, me gusta hacer esto. ¿Cómo has estado? gracias. ¿Todo bien? ¿Qué pasó desde el último podcast? ¿Qué ha pasado? Han pasado muchísimas cosas desde el último podcast. Muchas cosas. Terminamos la Sí, temporada de teatro sensorial, por ejemplo. ok. Este, Se me ha descompuesto el carro un par de veces. Este, Ujú. he andado chambeando de aquí por allá bastante. Bueno, tuve otra obra en este inter. Ok. Que se llama R3, en la que estuve actuando. Creo que en el podcast pasado también te lo comenté, que estaba trabajando ahí con mi amigo Fabián. Creo que sí te Sí. platiqué, porque hablamos de Ibas él. a empezar esa obra, Ujú, R3. íbamos a Ujú. empezar, pues ya pasó. Este, ya pasó las 2, hemos tenido 2 temporadas. Nos fue muy bien y nos vamos a presentar el 18 de agosto en el Centro Nacional de las Artes en Ciudad de México. Por si alguien Ujú. está ahí y quiere verla, está padre la obra. Metemos música en vivo, propiamente hip hop, Ah, ok. y así, y creo que ya después de varias funciones ya nos sale bastante bien Ujú. eso de rapear. ¿Tú estás Y escribiendo la música para eso? Sí, 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 sí. Ok. Las letras, pues, obviamente vienen de la misma historia. O sea, Ajá. hay partes que en vez de hacer los diálogos de la obra, rapeamos como la escena, Ok. y, pues, le ayuda a darle dinamismo a una obra que tiene muchos personajes, que tiene mucho texto, ¿no? Y Ujú. que para las dinámicas contemporáneas no funciona mucho la representación tal como es. O sea, es una Sí. obra que siempre, siempre, siempre se le hace adaptación, aunque este, mm, creo que solamente una compañía que se llama Royal Shakespeare, que obviamente pues es una compañía que se dedica a montar Shakespeare como tal, pues ellos hacen los montajes así al pie de la letra, ¿no? Todos los demás pues Mm. tenemos que hacer adaptaciones, porque además es necesario hacer adaptaciones a estos textos y contemporanizarlos un poco, ¿no? O sea, no nos Sí. significa mucho a nosotros lo que le pasó a dos casas, a dos familias En Italia. en Inglaterra. Ah, bueno, En Inglaterra. este caso, Ajá. sí, esta sucede en Escocia, creo. Y Ok. eh, entonces, eso ya no nos dice nada a nosotros, ¿no? Ujú. Entonces tenemos que encontrarle como cuáles son esas similitudes, qué nos hace eh, parecernos, ¿no? Porque al final de cuentas los humanos somos eh, repetitivos, o sea, repetimos las mismas historias, las circunstancias cambian, ¿no? Ujú. Pero al final todo se reduce en sentimientos y en conceptos más básicos de lo que pensamos, y eso es lo que nos une con estas historias tan antiguas, Ujú. como lo es, por ejemplo, acá.
el poder, la búsqueda del poder, pues es algo que vivimos todos, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en la política, y muchas veces podemos pensar como que eso solamente le pasa a los ricos y a la gente que tiene poder, ¿no? Como lo son los políticos. Pero si te Ujú, fijas, vivimos en una constante guerra de poderes, ¿no? Siempre ujú. buscamos como ejercer nuestro poder y tener ese control eh, desde tu casa muchas veces, ¿no? Tus papás ya ejercen un poder sobre ti y luego se los discutes. Sí. Eh, o por ejemplo, ¿no? Esto que últimamente se ha convertido más en un chiste como los terrenos de la familia, ¿no? Son guerras de poder, ¿no? De O poder. sea que sí, o sea, esas cosas nos hacen estar más cercanos a estas historias de lo que podíamos pensar, ¿no? O sea, hablamos en este caso de reyes y de coronas, pero esas cosas son solamente símbolos que te digo, Ujú. lo podemos encontrar en nuestros días y en nuestra propia casa. Sí, sí, Por sí. eso es necesario hacer estas adaptaciones de estas obras. Sí, viene como de un instinto muy básico, ¿no? De supremacía, ¿no? Hasta en las escuelas, o sea, cuando estás en la escuela, eres estudiante, en el Claro, salón hay rangos, ¿no? O sea, más, no sé, sí, a ti sí te tocó como estudiar en escuela de puros hombres o era mixta, pero en mi caso que éramos puros hombres en la primaria, o sea, se notaba más esto ya. Después lo analizas y es como de claro, o sea, todo el mundo se peleaba por ver quién era el que iba ahí a poner las reglas en el salón, ¿no? Entonces, sí, como que es algo, un comportamiento muy básico de que tienes ya como instalado un chip, ¿cierto? Ahí de poder, no sé por qué. sí, sí, Lo malo es ya sí, sí, sí. cuando tienes un poder y ya lo ejerces de manera negativa, pues nos lleva a consecuencias, ¿no? Como pues las políticas o guerras o cosas O así, ¿no? De guerras. que todo el mundo quiere imponer como pues lo que piensa, ¿no? Sí, claro. Entonces, justamente, ¿ves? O sea, todos los humanos estamos conectados, somos muy básicos al final, Ujú. ¿no? Sí. Seguimos siendo muy, muy primitivos y básicos en muchos aspectos y en otros, pues lo disfrazamos nada más. Ujú. Pero justamente por eso estas historias, aunque sucedieron en otro tiempo y en otros lugares, y contadas bajo otras visiones, encontramos cosas que nos son afines, cosas que podemos entender en nuestro cotidiano. Sí, exactamente. Y esta obra que estás haciendo, para entenderlo mejor, ¿es como un carácter musical? O sea, ¿entiendas el No, musical de que el musical, todas sí, las escenas son no. con música? No propiamente es un musical. Okey. Este, bueno, la obra es Ricardo III de Mm, William Shakespeare, y lo único bueno, lo único que hicimos fue, contemporaneizarla, y entonces le metimos esta parte rapeada, eh, ujú, pero no es propiamente un musical, sino que, tomamos, partes como, digamos, por ejemplo, la introducción a la obra es es con un rap, y okey, ahí te resumimos y te contamos buena parte de la historia, ¿no? Cómo llegamos ahí, quién es okey, este sujeto, Ricardo III, y quiénes ujú, son sus oponentes o sus enemigos en ese momento, ¿no? okey. Y, vamos ahí, poniéndole el carácter al personaje. Entonces, es más un elemento narrativo, Ujú, que bueno, obviamente también en el musical, la música funciona como un elemento narrativo, solo que, en un musical, pues, es prácticamente todo el tiempo, y acá, no, pues, hay momentos en los que tenemos diálogos, eh, completos, regresando al teatro, normal. mm, sí.
y solamente lo vamos complementando con esta parte rapeada. Rapeada de la música. ¿Cómo complementaste esa parte? Porque supongo que estar brincando de un diálogo hablado a la música, pues también implica un reto, sobre todo, ¿hiciste alguna adaptación de los textos para el diálogo o se manejó como diferente o había un cierto contraste o como querías lograr eso también en la obra? Sí, pues obviamente eh, se tuvo que trabajar estas partes del texto. En algunas partes, pues fue resumir este, varias páginas Ujú, en algo, pues en una canción, pues, ¿no? Que fuera un poco más entendible y, y que fuera digerible para el público. Entonces, en ese sentido, si el texto sufrió otra modificación más para poderlo resumir, y eh, por ejemplo, hacia el final de la obra también tenemos eh, una parte rapeada y entonces, pues se agarra, o más bien agarré elementos de esta última narración, que es una batalla, o sea, y es el final. Entonces agarré los elementos que ahí se marcaban, como por ejemplo, en, había protestas en las calles, había muchos enemigos que se iban sumando para derrocar al rey. Entonces ujú, me fui agarrando de esas partes para hacer una, una narración ya con rima, ¿no? ujú, Y luego meter toda esa información en la métrica de los 4 cuartos fue lo interesante, lo, lo más complicado, ¿no? Porque de repente sentía como que, me faltan detalles de esto, me faltan detalles de esto, pero se vuelve este, sí, interminable, ¿no? Porque de repente quieres meter todo y todas las ideas te parecen buenas y ujú, entonces pues ahí estás como entre el carácter del personaje que está rapeándolo y lo que tiene que decir, la información que sí tiene que soltar, pero pues no se puede convertir en una narración como tal de los hechos, ¿no? Ni una lectura rapeada del texto tal como está. Entonces, esa parte fue muy interesante y muy rica y me costó mucho trabajo como encontrar el equilibrio entre, entre la métrica para poder meter toda la información que había que meter, el carácter ujú. del personaje y la información que era clave, ¿no? Esa parte está interesante. Lo volvería a hacer con, con mucho gusto. Y ahora ya tengo un poco como más de idea, pero de repente enfrentarte a eso, pues sí fue medio complicado. El reto más importante fue adaptarlo como estos textos a la música, ¿no? Entonces, y que aparte hiciera como un cierto sentido para el público, porque como dices, ¿no? O sea, había mucha información y sí lo entiendo en el sentido de que escribes como muchas cosas que están pasando, sobre todo cuando ya tienes como un script de que ir y que tienes que ir filtrando ideas que tal Ujú, vez, aunque en el momento parecen importantes, como que tal vez hacen que pierdas la atención en lo que se está diciendo, ¿no? exactamente. ¿Cuánto te tomó como hacer este tipo de filtros? O sea, entre decir como de, bueno, tengo un script inicial y dura el rap, no sé, voy a decir una tontería, 5 minutos, pero lo necesito de 2. ¿Cómo empezaste a hacer ese proceso de filtrado? Pues como la obra la veníamos pensando con el rap como un elemento principal, Ujú, desde el momento en que empezamos con la lectura ya iba como trabajando esas ideas. Entonces, digamos, ya cuando me senté a escribir y a preparar, a producir la música, ya venía como con un trabajo previo, cuando menos con 3 fragmentos que ya teníamos muy identificados donde iba a haber una canción.
Después, cuando empezamos a trabajar ya en el montaje de la obra, porque o sea, lo primero que hicimos fue un trabajo de mesa, de lectura, lecturas y lecturas y lecturas y lecturas, encontrando qué partes del texto iban y también identificando qué partes iban rapeadas. Entonces, en ese momento identificamos 3 momentos claves y fueron los que fui trabajando. Entonces, en ese proceso fueron como unos 3 meses más o menos. Ok. Entonces ya cuando llegué al 4.º mes para empezar a escribir fue como un poco más sencillo, pero después nos encontramos otro momento como clave en la que tenía que rapear el personaje principal, y ahí fue como un poco diferente, porque tenía un poco de libertad. Tenía un texto previamente escrito por Carlos Casas, que hizo la adaptación, Ok. le hizo la dramaturgia el trabajo de dramaturgia, o sea, no escribió como tal la obra porque pues, es una adaptación, pero bueno. Y entonces él me pasó, en esa parte me pasó un como boceto, ¿no? De lo que podría decir este personaje, ¿no? Y entonces ese trabajo fue diferente porque ya tenía como acotado como por dónde iba, y luego tuve la libertad como de modificarlo y adaptarlo a la métrica del rap, y salió como más sencillo. Y después identifiqué otro momento hacia el final de la obra, esto ya sobre el mismo proceso, o sea, ya con funciones Corriendo. corriendo. Identifico un momento hacia el final que digo, es que aquí o sea, esto tiene que acabar rapeando. Y entonces fue otro proceso también diferente, como de adaptar una escena que ya teníamos y buscar cómo meterle la información, el carácter del personaje. Y quizá esa fue como la parte más rápida, porque tuvo que ser rápida, ¿no? Ya no había como tanto tiempo como de, tengo un mes. Y entonces creo que esa parte que que identifiqué hacia al final, me parece que salió como en unas 2 semanas, más o menos. Ok, fue bastante rápido esa parte. Sí, pero esa porque ya Comparando con tenía que los ser. 3 meses que tenías preparando como toda esta parte. Sí. Sí, con las otras 2 tuve primero 3 meses y luego como un mes más o menos con la otra canción que canta el personaje principal. Y con esta última final fue como de, no, es que tiene que haber esto, y fue, te digo, fue como en 2 semanas. O sea, y a lo mejor alguien dice, 2 semanas es bastante, o sea, tienes mucho tiempo para hacer. Pero esta parte final son 3 canciones. Son 3 canciones para 3 personajes diferentes. Y aparte de la adaptación de la letra, es producir la música. Exactamente. Entonces, cada música tiene su carácter. O sea, no puedo soltar como cualquier base de batería, ¿no? Y rellenarla con lo que se me va ocurriendo. O sea, tiene un sentido todo lo que suena ahí, tiene un sentido, ¿no? Y además debe de tener un carácter, un ritmo. O sea, desde encontrar el tempo, se vuelve complicado. O sea, tengo ahí un montón de maquetas que algo haré con algo haré con ellas, porque hice un montón de pistas, algunas que decía, sí, esto está bien, esto va por aquí, y al momento de meterle la letra decía, no funciona en lo absoluto, ¿no? O sea, van 30 segundos y ya se siente como que ya pasó el power. Entonces, ese fue como la parte más complicada, ¿no? Sacarlo en 2 semanas, todo, la letra y los beats. Sí, sobre todo porque me imagino que, pues, como dices, para cada momento de la obra en específico, pues, la música tiene que representar algo diferente, ¿no? Entonces, no puedes usar como la misma base, porque se va a oír como monótono, se va a oír como, es la parte del rap otra vez, con la Sí. misma tonada, ¿no? Aunque fuera, no sé cómo lo manejas, dices que es un personaje, el personaje principal es el que rapea, ¿no es como el narrador, se puede decir?
Lo, es que, Porque, ajá, no, es que los tres el person... personajes narramos. Los Ok. tres personajes vamos narrando la historia. Lo que pasa es que el personaje principal, o sea, sí tiene un momento, o sea, tiene una canción principal, Ujú. tiene su momento de fama y de gloria, el solo, ¿no? O sea, tiene todas las luces Sí. y toda la atención del público. No hay nadie más en el escenario más que él con el micrófono y el beat de fondo. Entonces, él es el único que tiene un momento así como total. Ujú. Y, por ejemplo, para la música, que era algo que me gustaba, bueno, me gustaría tocar en este podcast, era la Ujú. parte esta musical, ¿no? Entonces, bueno, que vamos a tomar aquí un poquito el tema. Esta parte de crear la música, de producirla y eso, ¿cómo es el proceso? O sea, para construir la base, me queda claro que construyes primero como la maqueta y luego le metes la letra, ¿no? Sobre Sí. todo porque la letra viene, pues, ya, pues, como prehecha, se puede decir. No prehecha, pero digamos que ya Sí, tienes como un un- tema, ¿no? un- sí, exacto. O O sea, porque no es como cuando quieres hacer una canción que muchas ujú, veces dices, bueno, ¿y de qué voy a hablar? sí, ¿Para dónde voy con esto, no? Acá, la verdad, ayuda mucho que dices, Vamos por este rumbo y es esto". Y sí. eso ayuda Sí, un porque poco. normalmente cuando escribes canciones, bueno, al menos como yo lo hacía con Benjas, era primero escribir la letra y luego metíamos como la letra sobre la música. Y creo que aquí es justamente lo opuesto. Pero no sé si también hacías lo mismo cuando hacías canciones, de Sí, crear como la letra y luego meter la música y ya nada más ir como ajustando la letra al ritmo. sí, es que funciona de las 2 formas, ¿no? O Okey. sea, am, digamos, en mi producción personal, Ujú, eh, muchas veces primero tenía como cuando escribía o cuando hacía hip hop, a veces lo primero que me salía era la base, okey. ¿no? A veces lo primero que encontraba era la batería, como, esta batería suena bien, ahora vamos a ponerle bajo y todo lo demás, ¿no? A Ujú, veces lo primero que me encontraba era un sample, y entonces ponía el sample así a repetirse, 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 y ya le iba encontrando la batería y la iba armando. Y muchas veces también con el puro sample, incluso antes de meter la batería, ya sabía como de, esta me da esta idea como de más, digamos, romántica, nos ujú, vamos por ahí. Entonces, a veces escribía primero la letra y después iba metiéndole ya la batería y la iba armando más como a mi gusto. Eh, es que todo se puede. Y acá con el teatro, pues como ya teníamos como una base lírica, pues de ujú, ahí me agarré para escribir. para hacer las maquetas. Bueno, Sí, para aclarar esto, porque también yo no sé mucho de esto, ¿no? O sea, la maqueta nada más es como, se puede decir que el esqueleto, ¿no? De la canción, o sea, o qué sí, implica como producción tener una maqueta. Porque muchas veces se habla de esto, ¿no? ujú, Sobre todo en la industria de la música. Así de, no, pues es que es una maqueta nada más. Pero ¿qué claro. diferencia hay eso de entre una maqueta y entre ya el producto como final, como ya una canción o Ujú. entregada, ¿no? Sí, pues, o sea, la maqueta muchas veces, pues, bueno, no muchas veces, sino que no lleva a todo un proceso complejo de producción. Am, Haz de cuenta que una maqueta puede ser, un loop de batería, Ujú, ¿no? Que tienes tus 4 compases y lo repites 30 veces, así sin modificarlo, y sobre eso una línea de bajo, a lo mejor en ese momento sencilla, a lo mejor nada más 4 notas, este, y una guitarra rasgueando y la letra, ¿no? O sea, así, ujú, va, pero no le metes todavía a lo mejor efectos a la voz, a la guitarra, todavía no sabes si suena mejor con guitarra eléctrica o acústica, y todavía, pues, obviamente no terminas de armar como toda la batería. Eso puede ser una maqueta. Hay maquetas un poco más complejas, ¿no? ajá, Por ejemplo, si estás trabajando con músicos, con un grupo, la maqueta puede ser un poco más, muchas veces ya muy cercana a lo que va a ser la canción final, solamente le va a faltar el proceso de producción que muchas veces es como
tengo el bajo, pero quiero que suene más como los bajos en los 60, ¿no? Un sonido más apagadito, más muteado. Y entonces ya te mete el bajista y a lo mejor tu ingeniero de sonido, pues se meten ahí a trabajar para conseguir el sonido. Igual con la guitarra, ¿no? Mejor el guitarrista en la maqueta toca nada más con el ampli y a lo mejor una distorsión sencilla, y ya al momento de producir la canción ya no como maqueta, sino como pues ya digamos un sencillo, ya el guitarrista se puede poner como, ok, quiero que al lado izquierdo suene esta distorsión y al lado derecho esta otra. Al lado izquierdo quiero que suene la distorsión con este ampli y al lado derecho quiero que suene con esta distorsión y este otro ampli, ¿no? Ok. Entonces hace dos tomas de la guitarra con dos tonos completamente diferentes. O a lo mejor, bueno, es que esto pasa mucho con las guitarras, que a lo mejor tienes el mismo amplificador, pero está microfoneado diferente y utilizas dos efectos diferentes. Luego, pues para el solo de la guitarra, quiero que tenga este delay y vamos a probar poner dos bocinas aquí y el micrófono acá y vamos a grabar el sonido también del cuarto, ¿no? O sea, vamos a grabar directo el ampli y además vamos a usar el reverb mismo del cuarto donde estamos grabando. Entonces, ese proceso de producción no se hace en una maqueta porque pues, la maqueta es como tener la idea base, ¿no? No importa qué tan cercana esté como del final, pero sin tanta producción. Eso Ok. es como podríamos definir la maqueta. La A ver, maqueta. sí, la maqueta también Mm, puede ser tú grabando en tu celular con una guitarra acústica a lo mejor, y esa es ujú. la maqueta. Ya después se le enseñas, por ejemplo, si tienes un grupo, pues vas, se le enseñas al grupo y le dices, miren, se me ocurre esto aquí y acá, y pues la terminan de producir. Eso sería más o menos la maqueta. O sea, va dependiendo más bien como de la idea que vayas teniendo en el momento, ¿no? O sea, si se te ocurre, no sé, una maqueta puede ser también vocal. O sea, me Sí, refiero, por ejemplo, en el caso del hip hop, como decir, se me ocurrió esta rima y grabarla así sin nada. Y decir, esa es una maqueta de una canción. sí, podría ser, podría ser. Aunque, por ejemplo, para el hip hop, como solamente, o sea, si metes solamente la voz, a lo mejor pues es nada más como grabar la idea de la rima que tienes, ¿no? Sí Ujú. le haría, o sea, a lo mejor para que pudiera hacer una maqueta más como en forma, sí le haría falta, cuando menos el beat, Sí. ¿no? Porque, digo, a menos que, y no lo dudo, que los haya, ¿no? A menos que tengas como el tiempo aquí En la cabeza. muy clarito, sí, en la cabeza y muy marcadito, saberte bien como tu métrica y en qué momento te vas a salir de la métrica, aunque bueno, siendo una primera idea, pues Ujú. le puedes corregir algo, pero sí, sí, o sea, todo eso funciona como maqueta, porque al final de cuentas, lo que se quiere con la maqueta es que alguien más, es poder como presentar la idea, ¿sí? Sí. Eh, en Sí, es ese, como en ese sentido, es igual que las maquetas de la escuela. de la, ajá, de, de, ¿O no? de arquitectura, ¿no? Ok. Que, Ah, que, ok. que presentan un Claro. modelo a escala. Digo, ahora ya son renders y pues, es prácticamente Digital. un video, fotografía de lo que estás viendo. Pero, o sea, sí, o sea, como las maquetas antes, ¿no? O sea, no hiciste el edificio con cemento y así, ¿no? O sea, lo Mm, hiciste con un cartoncito bonito y todo, pero le presentas la idea a alguien más y entonces esa persona se puede hacer una idea de por dónde va lo que quieres proyectar. Y en ese sentido, pues mientras la maqueta logre eso, pues funciona. En el caso del hip hop, si es la pura voz, pues claro que sí, funcionaría como maqueta. como maqueta. Ya tal vez en el caso tal vez de otro tipo de canción, pues no, porque necesitas como justo lo que dices, ¿no? Tener el tiempo muy, muy claro en la cabeza para decir, si esto va a encajar Sí, aunque, perfectamente. aunque por ejemplo, o sea, creo que funcionaría, creo que, o sea, pusiste un buen ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo funcionaría una maqueta con pura voz?
Y ahora me pusiste a pensar en eso y creo que eh, puede funcionar porque para los que son productores, Ujú. escuchando la voz, su mente va a empezar a trabajar como de, esto le va bien, perdón, le va bien unos violines, un piano, se me ocurre esto. Entonces, creo que un buen productor, con que le Sí. lleves así, con que le mandes el audio de WhatsApp, mira, se me ocurre esta canción, si es un buen productor, o sea, seguramente te va a agarrar la onda y va a decir, ya tengo en la cabeza para dónde va esto, voy a producirla y empezamos a trabajar. Sí, creo que dependerá también un poco de tus habilidades, Sí. porque a lo mejor si cantas muy, muy, muy mal, no lo, no lograrás transmitir perfectamente la idea de lo que quieres, Ujú. ¿no? Y en ese sentido podría ser como presentar una letra escrita a mano o a computadora, ¿no? A veces Sí. las letras así escritas no te dicen todavía mucho como de para dónde instrumentalmente cómo armarla, ¿no? Cómo producirla. Algunas veces sí, pero pues ya dependerá también como de que también te puedas comunicar, que eso luego es lo más difícil, ¿no? En la cabeza tienes así como muy claro eh, cuál es tu idea, pero Ujú. luego al sacarla se vuelve muy complicado. Y, por ejemplo, en este caso que ya tenías como cierto esquema, ¿no? Por ejemplo, pues ya tengo que contar esta historia, pues la voy a contar con música y en hip hop, ¿no? O sea, ya tenías como muy claro esa parte. Eh, ¿Cómo fue tu proceso para escoger como la música? O sea, como, te metías mucho como en los diálogos, como en la intención, como en el personaje, usabas como ¿qué elementos de la historia utilizabas como para crear la música y que justo transmitiera como esta parte de la historia que tú querías poner en escena? Sí. Ah, lo que hago yo, cuando trabajo con música de teatro, en esta ocasión y en todas las que he hecho, es que me voy como a palabras más a palabras, ¿no? Okey. O sea, Ujú. lo que está sucediendo en la escena se tiene o bueno, yo me pongo como eso, o sea, lo tengo que resumir como en una palabra. Puede ser un sentimiento, eh, en cosas más abstractas como un color, por ejemplo. eh, en mi proceso puedo ver una escena y aunque suene como muy trillado y como de esta onda como de eh, artista muy, pero por ejemplo, puedo ver una escena y sentirla como muy azul, entonces Okey. eso ya me dice algo. O, por ejemplo, eh, para estas de Ricardo III, por ejemplo, con el trabajo de mesa, fui buscando como palabras clave, ¿no? Una de ellas es la ira, Mm. eh, la rabia, la furia. Entonces, ya con esas palabras te das una idea como de para dónde tiene que ir la música. Ya sea que la música suene furiosa o que te vayas al contraste, ¿no? O sea, cómo hacer que, por ejemplo, la letra sea furiosa y la música no. Entonces, Okey. o sea, por ejemplo, una letra furiosa acompañada de simplemente, a lo mejor unos violines en en, este, en pizzicato, Ujú. eh, a lo mejor unos violines y un contrabajo, ¿no? Entonces, eh, y con una melodía a lo mejor no tan agresiva, ¿no? O sea, eso para dónde te puede llevar, ¿no? Ese contraste de una música más suave con una letra que habla de golpes, de odio, de sangre, Mm. ¿qué te puede provocar? Entonces ahí ya también se trata de jugar y de buscar qué es lo que va mejor con la escena. Pero me voy a estas palabras, a estos sentimientos, resumo a dónde voy con una palabra Sí. y de ahí me agarro.
Y de ahí partes para la creación de la música. ¿Te gusta mucho jugar con Sí, los contrastes? O sea, en ese sentido, como, no sé, hablar de un tema y que la música vaya para otro lado para como generar ese contraste entre dos estados de ánimo muy diferentes. ¿O sí te gusta más como ponerle, no sé si es como justo una letra violenta, como ponerle como cierto punch, ¿no? Que la música se sienta también como que te está transgrediendo, ¿no? Te está agrediendo también eso. sí, Como, ¿qué te gusta más como jugar con los contrastes las, o uf, ahí vas? O sea, si tuvieras libertad así 100%, bueno, que la tuviste, porque estoy diciendo que si la tuvieras, la tuviste, ¿qué te gusta más? ¿O este, combinas? combino, es que va a depender de lo que la escena necesite. Eh, Porque sí, o sea, por más creatividad que te suelten, al Ujú, final tienes que ser honesto y decir, o sea, a mí me gusta mucho, pero no está funcionando con la escena. O sea, lo que me pasa con el teatro muchas veces es que yo me imagino una música más completa, más cercana al cine, mm, eh, por ejemplo, o sea, en una escena me imagino una canción con batería, con bajo, con letra, pero no se puede, porque si la música lleva letra, ya se interpone con el diálogo que debe suceder en ese momento en la escena, y entonces no se puede, no puedes tener, esos 2 diálogos, eh, al mismo tiempo, porque pues, se crea un caos. O bueno, se podría si lo que quieres es eso, ¿no? Así mm, que la música logre como ese conflicto. Me gustan mucho los contrastes, mucho, 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 mucho. Este, y también para el teatro, lo que más me gusta es que sea eh, sutil y que se, y que se, y que se logre difuminar mm. entre lo que está sucediendo. Eh, Muchas veces me voy por melodías muy sencillas que, que tengan o que contengan lo que para mí es el conflicto. Em, Voy a tratar de poner un ejemplo más práctico. Ok. Eh, Hay una película que se llama, me parece, es de Will Smith, Ujú, Siete almas, creo que se llama. ok. Y es una No la he visto. historia, no te preocupes. No, Es una, perdón, pero es, la voy ilústrame. a resumir, voy a hacer spoilers. Es una historia en la que él es un doctor y tiene un accidente y entonces mata a las personas en el accidente, las que venían en el otro Mm, carro. Entonces se siente culpable y lo que busca es como con su vida enmendar las muertes. Entonces busca a otras personas a quienes ayudarle, ¿no? ujú, Entonces, dentro de su plan, pues termina matándose para donarle sus córneas a una mm, persona débil visual y a otra persona le dona otra cosa y así. O sea, va tratando de arreglarle la vida a varias personas, ujú. pues para Como calmar redimirse esa de culpa, eso, sí, ¿no? Ujú. redimirse. Y entonces, eh, obviamente ya conté el final, entonces arruiné la película para quien no la haya visto, pero obviamente tú no sabes nada de esto en la historia, solamente ves a esta persona que está tratando de hacer cosas por otras personas y no entiendes bien por qué. Y Ujú, entonces hay una melodía que suena como bonita y de repente tiene unas notas disonantes. Em, Hace como una pequeña escala y me parece que es como la séptima nota que toca, lo hace disonante. ok. Entonces dices, algo no cuadra aquí, ¿no? O sea, Ujú, escuchas la melodía y al final, la última, como el remate, ¡cling!, suena disonante. Es como, suena a un error del ejecutante, ujú, pero se repite para dejártelo claro que está hecho con toda la intención, que no es un error, sino que está ahí,
porque algo no cuadra, ¿sí? O sea, todo es Ujú. muy bonito, algo no cuadra. ¿Qué es lo que pasa en la historia? O sea, esto es como, estando las cosas bien y toda la historia va muy bonita, algo no cuadra aquí. Y ya después te Ujú. enteras, pues, que este güey tuvo el accidente por venir medio tomado, mató a las personas. Y entonces, pues, todo lo que está haciendo es para recomponer, redimirse, ¿no? Ujú. Y te lo dicen con la música, ¿sí? Sí. Esta historia se ve muy bonita, pero hay De algo que manera no sutil. cuadra. Y entonces yo busco hacer eso con la música en el teatro, porque además no hay como mucho espacio entre la luz, el escenario, los vestuarios y las actuaciones, ¿no? Sí. Saturas al público de cosas, entonces todo debe ser capas y capas y capas y capas, como en una pintura, ¿no? Ujú. Tienes tus personajes principales, tienes eh, partes más oscuras, partes a las que les da la luz, y entonces la música en el teatro, pues es una más de esas sombras, y a veces es color, y a veces, pocas veces, es ese personaje principal Ujú. dentro del cuadro, pero es Sí. solamente una capa, es una capa más, y a veces tienes que encontrar esa tonalidad adecuada para entrar ahí. Sí. Entonces, muchas veces los contrastes juegan justamente ahí, ¿no? Si lo ves como en un cuadro, ya tienes personajes principales, ¿no? Entonces, Ujú. ¿dónde puedes entrar? Pues con un color que contraste aquí, un color complementario. Entonces, Sí. si la escena es azul, pues yo soy naranja y a veces no, a veces tienes que ser un azul más claro o un azul más oscuro todavía. Ujú. Creo que es Un la forma en la que acompañante, podría. ¿no? Sí, Sí, no, y sí, está sí, sí. bastante bien explicado, porque sí va dependiendo mucho como del carácter de la escena, del carácter de lo que se está contando en ese determinado momento, ¿no? O sea, y también qué tanto la creatividad juega ahí la tuya, ¿no? Como de decir, aquí va a meter algo muy sutil que tal vez le va a dar a entender al público que algo está pasando por debajo, ¿no? Tal vez una escena, y esto, como bien dices, ¿no? En el cine es un poco más palpable, en el sentido Ujú. de que, por ejemplo, luego hay escenas como de que, no sé, de que dos personas están muy contentas, muy felices, pero la música te da a entender que alguna de esas dos personas tal vez tiene como una intención no muy buena, ¿no? Entonces, Ajá. te da a entender de trasfondo como de, esto está misterioso, ¿no? Entonces, es como dices, una capa ahí dentro del todo, ¿no? En el teatro, yo estoy de acuerdo, o sea, el teatro, al tener este carácter como efímero, como etéreo, como de meterte en el mundo, porque es más complicado, ¿no? En el cine tienes esta parte, pero mucho te la ayuda como que te bajen las luces o que te apaguen las luces, como que te hacen que te sumerjas, ¿no? Y ahora con las salas de cine de que sonido a todos lados, pues también, ¿no? Te vas siendo inmersivo, ¿no? Ujú. Pero está muy soportado o tiene un soporte muy grande como en la tecnología, ¿no? Y en el teatro no, en el teatro sí tiene que ser un poquito más como armado, como calcular bien las capas, las luces, los tonos, qué va a estar, qué no va a estar, ¿no? Y la música, como dices, pues ahí juega un papel importante. Entonces, a veces acompaña al personaje o a veces sirve como un personaje en sí, o a veces simplemente como que te advierte algo, ¿no? Sí, Sutilmente de lo que puede estar pasando en escena, ¿no? sí, O tras la escena. exactamente. Sí, sí, sí. Sí, en el cine tienes la ventaja, por ejemplo, que lo hace, por ejemplo, Tarantino. A veces escoge canciones nada más porque le gustaron. Ujú. Tiene varias escenas escritas a partir de canciones que estaba escuchando. Me parece que es en Pulp Fiction donde lo trabaja así. Que, Pulp Fiction, por si no lo han visto, pues es como varias historias que se entrelazan Ujú. y son como varias historias que él había escrito escuchando música. Y entonces él mete canciones que de repente, ahora ya como con su estilo y todo, dices como, ah, claro, es Tarantino, es como de su estilo. Ujú. Pero en su momento fue como, ¿por qué entró esa canción? ¿No? O sea, ¿qué hace esa canción? ¿Qué hace esa canción ahí?
Y, em, y también, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del cine y de la música, hay un ejemplo que a mí me gusta poner porque eh, no he logrado como descifrar exactamente por qué aparece esa canción ahí, pero en la película de Y tu mamá también de Alfonso Cuarón, eh, Ujú. hacia el final de la película hay una escena donde está Maribel Verdú y pone en la rocola una canción, y Mm. es una canción del Buki que se llama, No hay nada más difícil que vivir sin ti, o Si no Ujú. te hubiera sido. Nunca me acuerdo bien cuál de los 2 es el No, título. es la primera. La primera, okey. Y No hay y nada. y sale esa canción de La Rocola, y tenemos esta escena donde además Maribel Verdú ve directamente a la cámara, rompe la cuarta pared y está bailando, y está esta canción que yo lo que le he encontrado, ¿no? Ujú. Es que, pues, bueno, si no la han visto la película, también les voy a arruinar el final. Ella se Spoiler. muere, Ajá. ella muere, y a lo mejor por ahí está conectado, ¿no? Porque la canción habla de si no te hubiera sido, sería tan feliz. Este, no habla propiamente de una muerte, creo que es una separación de lo que Ujú. habla ahí en la canción del Sí. Buki. Y entonces lo único que yo le he encontrado como para que pudiera entrar esa canción es que dice, si no te hubiera sido, sería tan feliz, no hay nada más difícil que vivir sin Que ti, vivir sin ti. Ujú. pero no es alguien que se la dedica a ella, se la está dedicando ella misma. Si se la dedica a ella misma, pues maravilloso, ¿no? Lo que está sucediendo en esa escena que digo, a mí me parece maravillosa, pero creo que la cosa es que no he logrado como descifrar exactamente por qué entró ahí esa canción, ¿no? Este, porque entra como en el contexto de, digamos, guapachoso, porque están en la Sí, playa, están en la ¿no? fiesta. Pero la canción no es tan guapachosa, ¿no? O sea, No, es, no, no ca- es. es casi, es casi, es casi rock, o sea, eh, Sí, es casi pues es es una canción casi como Jaguares o Caifanes, o sea, sí. ¿no? O sea, no, la instrumentación o sea, empieza con una Stratocaster haciendo tara, tara, tan, pa, y, o sea, Ujú. no es una canción, no es una cumbia, no es una salsa, No, y no, entra, es una canción con mucho sentimiento aparte. sí, es una canción con mucho sentimiento. Y te digo, lo único que yo Claro. le he encontrado ahí como sentido, pues es que se la dedique ella misma, ¿no? O sea, la escena me sigue Sí. pareciendo maravillosa. Y luego baila con Gael García y con Diego Luna. Diego Luna. Y, pero esa rola sigo como sin entender. Otra de mis teorías es de que la pusieron y, o sea, metieron la moneda en la rocola y dijeron, la primera canción que te salga, Esa. esa, Mm. ¿no? Y cayó esa. No sé, espero algún día conocerle y preguntarle, oye, Específicamente tengo, que específicamente, sí, tengo esta duda con esta canción, o sea, ¿por qué fue? Tengo esta teoría y tengo esta otra teoría, y a ver si, sí, sí, sí. si A me, ver a cuál lo es. mejor O debería tal vez hay escribirle. otra. O tal vez hay Estaría otra, bien. ¿no? Sí, pues, no Ya sé, con me el gustaría saber. A lo mejor no me contesta, ¿no? Me dice, no, no te voy a decir. Lo que pienses está bien. No, quiero es libre saber. interpretación, ¿no? Ah. Sí, es libre interpretación. Y también podría ser, Mm. te digo, esa Es es la que de las que he visto así en cine que todavía como que no descifro bien qué hace ahí esa canción. esa Me causa canción. mucha curiosidad. Y luego son herramientas, ¿no? La libre interpretación, o como dices, a veces solo sí es una improvisación del momento, Sí. o a veces solo un recurso, o viene bien intencionado, ¿no? Con un mensaje de fondo. Toda la parte de sobre todo la música y, bueno, o sea, las escenas obviamente, ¿no? Porque tal vez como que transmiten algo más directo, ¿no? Visualmente. Ujú. Pero la música sí te juega ahí un papel para como complementar lo visual, ¿no? O Sí. para meterte un poquito. También tiene esta parte bien interesante la música, porque la música aparte, como está se puede decir como en un segundo plano, sobre todo en el cine o en el teatro también, como que juega un papel muy, subliminal, no sé cómo llamarlo exactamente.
pero Sí, tal vez es como no lo primero que estás percibiendo, pero está ahí en el fondo y de todas maneras tu cerebro capta ajá. como esa parte, ¿no? Entonces, sí, eh, sí es muy interesante cómo juegas con la música, sobre todo en la parte de la producción, ¿no? Y supongo, y esto ahorita ya me lo comentarás, supongo que la producción musical a nivel como de teatro, cine, pues obviamente tiene una complejidad un poquito mayor que la producción musical como por ejemplo de una canción, así nada más. ¿O tú cómo lo ves? ¿O tienen la igual o son completamente diferentes? a nivel de producción, Ujú, bueno, a nivel de producción, pues es básicamente igual, ¿no? Bueno, es que depende. sí, O sea, por ejemplo, Gustavo Santaolalla para la película de Amores Perros, eh, utiliza casi nada más para toda la película una guitarra que él dice que sacó de la basura, que no afinaba como muy bien, okey. y la conectó a un amplificador y le puso un trémolo, y me parece que nada más. Mm. Y le puso un micrófono y ya eso fue lo que eso fue lo que grabó. O sea, a nivel de producción no es muy compleja, no tiene Mm, orquestación. Si le pones atención, es casi todo el tiempo esa guitarra, ujú, y con melodías muy sencillas, okey. porque a lo que más apunta es como a la sensación que te provoca, eh, no sé si estoy inventando, creo que lo dijo él así, esa sensación es Mm, sensación la película, lo ujú, único que hizo fue, trasladarla a la guitarra, ¿no? Es como, ¿cómo puedo? Y River también le puso a la guitarra. Sí, ¿cómo logro eso? Pues con una guitarra así y con una melodía sencilla y que suena como lejos, ¿no? Y sola. ah, sí. Me parece Como una sensación como de desolación, ¿no? exactamente. Y me parece genial. Como un poco la música como de los western, ¿no? Que también es como una música que te da esa Exactamente. sensación como de sí, de estar desolado, ¿no? De estar Sí. árido. Sí, No sé. básicamente lo que hizo fue es como simplificar la música del western. Bien, el western le meten algunos otros elementos. Bueno, Ujú. eran otras épocas, pero Épocas. justamente apuntan hacia la desolación. Yo en mi trabajo he tratado como de retomar esto mismo, Ujú. eh, no solamente y exactamente como la idea de la guitarra, sino, esto, ¿no? O sea, él lo llevó a esta sensación de orfandad. Esa es una palabra, ¿no? Orfandad, Sí, soledad. orfandad. Y eso es Ujú. lo que de ahí es de donde saqué como esa manera de trabajar, y de ahí te lleva hacia la producción, ¿no? O sea, ¿cómo llego a esto? ¿Cómo llego a esta palabra? Y luego, por ejemplo, está la película de Birdman, Ujú. que dirigió, también, ¿Cuarón? González No, Iñárritu. Iñárritu. Ajá. Es Iñárritu. Y solamente metió batería, ¿no? Puso a un cuate, muy buen baterista a tocar la A batería, un y con cuate que eso encontró ahí. Ah. y con eso llenó casi toda la música de la película. Entonces, a nivel producción, pues, bueno, la También no batería es había. difícil de microfonear, pero, pues, o sea, en un estudio, en una hora te tienen un set de batería bastante bien microfoneado. Entonces, a nivel de producción, pues tampoco implicó mucho, ¿no? Me parece que lo más complejo de la producción para musical, para cine y para teatro es justamente llegar a estas cosas, Ujú. ¿no? Este, ¿cómo, cómo bajo ese balón? O sea, ¿cómo, este, cómo abordo? Porque, Sí. o sea, música para cine, pues hay un montón, ¿no? O sea, hay
montón. Y está, por ejemplo, la música, que lo que le llaman, bueno, en el cine se llama score, y generalmente estaba dominada por orquestaciones. O sea, siempre se buscó, o más bien, casi siempre se utilizaron orquestas para grabar. Ahora ya la mayoría son como sintéticas, o se pueden usar más sintéticas, pero siempre se buscaba tener orquestas tocando la música de las películas, ¿no? Y pues obviamente más contemporáneo, pues cosas como la que te decía de una guitarra que Sí. apenas servía, con un solo amplificador, una sola batería. Entonces, pues, creo que Eso, lo más difícil es justo lo que te digo, llegar a esa idea, a esa concepción, y desde ahí pues ya te vas a tu producción. sí, hacer más con menos. O sea, tal vez como lo que es un instrumento, agarrarlo. Y lo complicado, justo, ¿no? O sea, es decir, con este solo instrumento quiero transmitir esto, ¿no? Yo creo que para mí más mortal me queda más claro como con la guitarra, ¿no? Porque te digo, estas tonaditas como de guitarra de western te dan esta sensación como de estar solo, no hay nada, Sí. ¿no? O sea, estás en medio de la nada, literal, ¿no? Sí. Entonces, creo que en ese sentido, pues sí, o sea, la producción tal vez sea más sencilla en cuestión de lo que decíamos, ¿no? Digamos a nivel técnico. ¿Cómo podríamos llamarlo? Porque también yo lo confundo un poco con la postproducción, ¿no? O sea, porque tal vez en postproducción eso no necesita mucho. O sea, en la producción nada más es, como dices, muy sencillo, ¿no? Es microfonear, es como acomodar todo y ya la postproducción, pues no, tampoco le tienes que meter tanto, ¿no? Pero no sé si sea parte de o se manejan totalmente diferentes. Y otra preguntilla que tenía antes, para que contestemos las dos, es esta parte Claro. de, tú hiciste el taller de autoproducción musical y me llamó la atención porque la parte de autoproducción musical pues implica que tú te autoproduzcas, ¿no? Sí. Entonces, ¿esto sí es ciertamente así o de dónde nace esto? O sea, ¿es más fácil como autoproducirte a que te produzcan o para ti es más fácil producir a alguien a que, no sé, a producir de tú mismo? No sé, como ejemplo, tú autoproduces tus canciones, pero también tengo entendido que autoproduces pues canciones de otros grupos, de otras personas, ¿no? Entonces, pues, ¿de dónde va esto, como de la autoproducción? Ok. ¿Cuál contesto primero? No sé, ya metí muchas preguntas. Es que Sí, me bueno, dio la quizá curiosidad. por terminar, lo de la postproducción era lo Ajá, que era bueno. la otra. Sí, digamos que, o sea, grabas la guitarra con tu amplificador y le metes los efectos, y lo que viene después en la postproducción es a lo mejor, no es a lo mejor, es checar los niveles de audio, que no tenga picos, se normaliza el audio para que, aunque tú hayas dado un guitarrazo muy fuerte, esté dentro de los niveles adecuados para la reproducción. A final de cuentas, este, eh, lo que tú grabas se va a escuchar en unas bocinas y tiene que tener cierto tratamiento porque no todas las bocinas son iguales. Obviamente tú donde la grabaste en tu estudio tienes unos monitores normalmente muy caros, entonces se escuchan las frecuencias y todo perfectamente, Sí. pero después esa película se va a terminar viendo en una televisión con dos bocinitas chiquitas y entonces podría destruir las bocinas, las bocinas. Entonces, para el cine sí lleva mucho trabajo de postproducción Ujú. en ese sentido, de que la música no tenga picos, Sí. no tampoco se escuche muy bajo, o sea, debe tener Ujú. se llama normalizar, o sea, que todas las notas suenen en el mismo rango, ¿no? Sí. Que ninguna suba ni tampoco se baje demasiado, ¿no? Ujú.
a menos que así sea, ¿no? O sea, obviamente una nota que acaba, pues acaba y ya no la escuchas. Eso sí. Y, y también a lo mejor algún efecto final como de reverberación, ¿no? ¿Ese tipo de efectos no van desde producción? ¿O a veces sí, a Es que veces pueden no? ir, pero a lo mejor al final, en la edición, cuando meten el sonido, dicen, ¿saben qué? Le hace falta un poquito más, porque como tú la estás escuchando sin los diálogos, sin algunos efectos de sonido, Sí. dices, así está bien, ¿no? Y entonces ya cuando hacen la mezcla de sonido, con los diálogos, con los efectos de sonido, dicen, ¿saben qué? Fue muy poquito, poquita reverberación, no se alcanza a escuchar, o a lo mejor también al revés, tiene mucha reverberación y entonces te la regresan y te dicen, tiene mucha reverb, quítale, quítale reverb, y entonces la vuelves a hacer y se las mandas. Entonces, Ok. muchas veces podría llevar más trabajo de postproducción en el cine, la música, que de producción como tal. Ok, ok. Y en el caso de esta parte de la autoproducción y de la producción, por ejemplo, para ti, ¿qué es más fácil, como autoproducirte tú o Sí. producir más gente? Ahora vamos. Ese sí Vamos. es un tema Ay, hasta te bueno. acomodaste, dijiste, ahora sí. Bueno, es que de entrada Venga, autoproducirse es más barato. ok. Punto. ¿De A verdad? menos, pues sí, porque ¿No tendrías que invertir com- como en consolas, en el no, software, en claro, pero hay mm, formas como de empezar más económicamente. económico? Y, Ok. y tú lo viviste de primera mano con Benjas y conmigo en su momento, ¿no? Sí. O sea, tenemos el equipo básico, pero es que Para darle contexto a la gente un poquito, Roberto nos produjo un disco. eh, pues estábamos haciendo nuestros pininos. Yo creo que todos estábamos haciendo nuestros pininos en sí, ese sentido. Bueno, ustedes ya llevan más caminos recorrido. eran pininos también. Eran pininos. Estábamos aprendiendo. Y, y Roberto nos hizo el favor de producirnos uno de los, pues ya creo que fue el último disco que hicimos. Sí, Creo que después de eso yo dejé de ser pininos, ¿verdad? Y ustedes ya se profesionalizaron y se fueron a otro universo muy lejano del mío. Eh, pero nos tocaba esta parte como de casi casi juntar los cables, ¿no? Así de, tú tienes un cable de este, sí, yo tengo de este, ok, y tú tenías sí. la consola, y que pues nada más tenemos 3 micrófonos, a ver cómo le hacemos, ¿no? Entonces, ¿y dónde vamos a grabar? No, pues que en tu sala, ¿no? Entonces, sí, mamá, quita la mesa de la sala, quita las figurillas de porcelana, vamos a grabar rock, mamá, no me limites. Y pues ya, bueno, Exactamente. ya di el contexto, ahora sí, perdón, Ese es el contexto. continúa. No, sí, y nos autoproducíamos. O sea, Sí. es que a final de cuentas, todos son solamente herramientas. O sea, Mm, lo que necesitábamos era cómo grabar. Teníamos una computadora, nada sorprendente, ni siquiera Mac. No sí. teníamos interfaz, sino que conectábamos la mezcladora directamente a la entrada de micrófono por línea, Ujú, y pues todo lo demás era creatividad. Y es que a final de cuentas así es. O sea, no importa si tienes nada más ese cable conectado directamente a tu computadora, o si tienes un estudio a tu disposición. Al final de cuentas es creatividad. mm, Y, y lo que sucede es que muchos de los productores tienen esa creatividad. ok. Y esa creatividad cuesta. Y incluso puede costar más de lo que van a costar los aparatos. Porque un buen productor va a trabajar con una laptop y con una interfaz, a lo mejor una medianamente buena, ¿no? Ujú, Pero te va a trabajar básicamente igual. O sea, eh, vas a ver cómo sacar un buen sonido. Bueno,
un sonido adecuado, porque también calificar como un buen sonido es muy complicado, ¿no? O sea, para mí, o sea, no existe como bueno y malo, sino que es como el sonido adecuado, ¿no? Ujú. He escuchado muchas de nuestras producciones antiguas, Ok. encuentro errores en la mezcla y como, esto hubiera quedado mejor si hubiera sabido lo que sé ahora, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, lográbamos sonidos de guitarra que, por ejemplo, en el disco que grabé el año pasado, me costaban como mucho trabajo como encontrar un buen sonido y decía, como que antes era más fácil, como que antes teníamos, a lo mejor nada más porque nada más teníamos un amplificador, ¿no? Y usábamos la distorsión, pero me gustaba como ese punch que lográbamos sacarle a un ampli pequeño, ¿no? Y, y es porque a final de cuentas todas estas herramientas son solamente eso, herramientas, ¿no? Y no Ujú. existe como un buen sonido o un mal sonido. O sea, obviamente puedes conseguir un sonido como de baja calidad, ¿no? Pero no siempre tiene que ver exactamente con los aparatos, ¿no? Eh, pero ya me estoy yendo quizá No, no, está bien, está bien. Porque de hecho hacia otros temas. era justamente una pregunta que te iba a hacer, o sea, porque si autoproducirte resulta más barato, obviamente, si vas iniciando poco a poco, ¿no? Es un poco como Sí. el podcast ahora, ¿no? Es como de, Ujú. o sea, cuando yo empecé a hacerlo, no, me quise enfocar no en tener el mejor micrófono, no tener como el mejor, sino decir, bueno, voy a invertir esto y esto me es suficiente para hacer lo que quiero hacer, ¿no? Y ya Exacto. eventualmente, pues obviamente voy a hacer el upgrade de mi equipo, si veo que pues le sigo haciendo, si me sigue gustando y pues sí voy a continuar, ¿no? Y quiero pues obviamente mejorar como la calidad. Entonces aquí en este sentido yo siento que no sé qué tan delgada es esa línea entre encontrar buena calidad de porque a veces también me queda claro, ¿no? Que aunque puedas tener un super micrófono, una super guitarra, o sea, si no sabes cómo usar eso, o sea, no va a haber calidad de todas maneras. Exacto. Entonces, ¿dónde está esa línea o esa división entre decir, me voy con este equipo, pero tengo calidad al final de cuentas, o el equipo ya me limita para llegar a una cierta calidad y tal vez ya autoproducirme, pues no va a ser tan barato a partir de este Claro. punto, ¿no? Sí, pues creo es una muy buena, muy buena pregunta. Mm, sí, porque te la puedes pasar comprando todo el equipo que se te antoje, ¿no? O sea, Sí. no vas a acabar nunca. O sea, simplemente cada año sacan modelos nuevos de las cosas que ya tienes. Sí, Sí, eso sí. entonces, eh, o sea, si vas empezando, eh, lo primero sería que no deberías delimitarte por las cosas que tienes, sino más bien sacar las cosas con las cosas que tienes, y si no, hay otras opciones, o sea, no te tienes que gastar una millonada. Eh, lo que siempre es más recomendable es empezar con lo que tienes y de ahí desarrollar tu creatividad para Ujú. llegar a los resultados que, que quieres. Em, hablando como de la parte técnica de equipos, ¿no? Sí. Y en medida de lo posible, ir mejorando cosas. O sea, quizá sea mejor tener una mejor interfaz, ¿no? Que a lo mejor tener un micrófono de condensador para empezar. O puedes empezar con un micrófono de condensador que se conecta por medio de USB y ya tienes un mejor sonido. Ahí dependerá un poco también como de qué es lo que vas a hacer. Si vas a conectar también una guitarra, pues lo más conveniente sería que tengas una, una interfaz que tenga una entrada de línea y una de micrófono y a lo mejor empezar con ahora hay micrófonos de condensador que son muy baratos y que cumplen con esa función
¿no? De tener un espectro dinámico amplio, que es lo que se busca con los micrófonos de condensador, que también ahí es que cada cosa es un viaje, porque puedes tener un micrófono de condensador, pero si la sala o el cuarto donde vas a grabar no está tratada acústicamente, no te sirve de mucho un micrófono de condensador, porque el 70% del sonido que vas a estar registrando las frecuencias están sucias por el rebote que hay en las paredes, ¿no? Que son, eso te puede complicar mucho a la hora de la producción, pero también hay técnicas para que, sin que tengas que revestir todo tu cuarto de espuma, de madera y de espuma, que también eso de la espuma es otro viaje. La acústica. Lo que sí es que, por ejemplo, si quien esté viendo esto y, por ejemplo, no pongan cartones de huevo, por el amor de Dios, es un error que hemos cometido muchas personas, pero no lo hagan, por favor. Es mejor que le robes unas cobijas a tu mamá por un rato, o que te consigas unas cobijas, unos edredones. Eso va a ayudar muchísimo más que el cartón de huevo. Y hace una diferencia abismal, de verdad, así, para matar reverberaciones, ecos que ensucien tu mezcla. Así, por ejemplo, si alguien más está grabando podcast en el que no se vea, o solamente es el audio, así busquen como un lugar donde lo puedan rodear con cojines y con una cobija, y el resultado va a ser casi cercano a lo de una cabina de radio, porque ya no va a haber rebote, ¿no? Incluso en el peor de los casos, consíganse la cobija más si están grabando podcast o voces. Si alguien graba, por ejemplo, directo a su celular, doblaje. Si nada más es pura voz, consíganse una cobija o dos cobijas, las más pesadas y gruesas, pachoncitas que consigan en su casa. Tigre. Esto los va a cansar como mucho, pero les va a ayudar mucho en el sonido, porque incluso sonidos ambientales no se van a meter tantos, ¿no? Si pasa el camión de la basura o el del gas o alguien con una bocina, pues ahí sí no hay manera, ¿no? Pero ruiditos más sencillos se los va a matar. Se ponen así donde está su micrófono, se cubren con las cobijas, ahí hacen su narración, ahí hacen su grabación. Incluso si tienen un micrófono en un tripié, también lo cubren con eso, y la diferencia va a ser así enorme. Ese es un buen consejo de autoproducción. Entonces, el equipo va a funcionar en medida de tu creatividad. Hay un youtuber que se llama Javier Altozano, que se agarra la interfaz más barata, el micrófono más barato que hay, y con eso produce una canción. Y el resultado es, o sea, maravilloso. O sea, porque se gastó en lo que en ese entonces eran más o menos como 1,500, 1,800 pesos. Y la calidad que consigue es maravillosa. O sea, no te esperarías que lo grabó con un micrófono de condensador barato y con la interfaz más barata que se encontró, ¿no? Lo que pasa es que él es músico y tiene mucha idea y mucha creatividad en la producción. Entonces el sonido, el sonido que consigue es muy bueno, ¿no? Porque sabe dónde poner el micrófono y sabe cómo editar después todo eso, sabe de frecuencias. Entonces, creo que si van empezando, te digo, tener como una interfaz que les sirva para lo que van a hacer. O sea, si graban guitarra o algún instrumento directo por línea, si producen todo en MIDI, buscaría tener un controlador MIDI, aunque sea pequeño,
ayudan mucho. Yo últimamente he trabajado con uno de 25 teclas y me es suficiente para poner sintetizadores, cuerdas, así a las producciones, pianos. Y, un micrófono, a lo mejor, si no se quieren meter en broncas de acústica y todo eso, un micrófono normal, unidireccional, de bolita acá. Es que no tengo aquí uno en la mano El para clásico, enseñárselo. Sí, el clásico, pero uno de esos el de y karaoke. con eso tienes. Porque ya después lo demás es creatividad. O sea, y a veces nos limitamos como de que no tengo guitarra, no tengo bajo. Digo, a mí también me pasó, o sea, ahora ya no, pero, pero si hubieran visto este cuarto hace un par de años, estaba lleno de guitarras. O sea, llegó un momento en que tenía 11 guitarras aquí. Y al final las fui vendiendo, las fui cambiando por otras cosas, porque, o sea, puedes producir el sonido que quieres. O sea, las pastillas te dan otra tonalidad, pero para sacar una canción, o sea, tenía guitarras que no tocaba en meses. O sea, se llenaban de polvo antes de que yo llegara a tocarlas, ¿no? O sea, porque a este nivel, ¿no? Lo más importante es sacar la idea, la idea que tienes, porque obviamente no tienes para la gran producción. Y me sorprendió mucho que, por ejemplo, un grupo como Oasis, el primer disco que grabaron, lo grabaron con guitarras Epiphone. Ellos querían un sonido más como de heavy metal de los 80s. Y pues ese se lograba con puras Gibson. Okay. Se lograba con puras Gibson, ¿no? Pero pues en ese momento esos güeyes no tenían dinero. Ya ahora pues se compran lo que quieren. Pero en ese momento no tenían dinero para producir su disco. Entonces era entre pagar el estudio y conseguir instrumentos. Pues se compraron unas Les Paul Epiphone coreanas del 90 o no, del 80 y algo. Dijeron, esto es como lo más parecido a una Gibson de lo que podemos acceder, y con esto grabamos, ¿no? Bueno, para los que no sepan como de marcas, Epiphone es una marca hermana de Gibson. Son como las versiones baratas de las guitarras. O sea, Gibson es como el non plus ultra de las guitarras. No vamos a entrar en temas, vamos a dejarlo así simplemente. Es Gibson y tiene una marca hermana pequeña que es Epiphone. Y que luego es como menospreciada por muchos guitarristas, ¿no? Como de, es una Epiphone. Pues sí, pero hay muchos discos grabados con Epiphone, incluso los Beatles. John Lennon, su guitarra favorita era una Epiphone Casino. Cuando estuvo con los Beatles y cuando estuvo él solo, su guitarra favorita siempre fue una Epiphone Casino, por eso yo tengo una aquí. Esa no va a desaparecer. Esa es la única que no va a desaparecer. Esa y la primera que compré, esas son intocables. Y este bajo, porque es el único que tengo ahorita y también es el primero que compré. Me acompañó a comprarlo Benjas. Y no está mal, me costó creo que 1,800 pesos. O sea, y con eso he grabado, una ganga, con eso he grabado todos los bajos de mis canciones son solamente con este bajo, no ha existido otro. Y aprendiendo, porque cuando estaba grabando este disco, me enfrenté justamente con lo que estamos hablando. Yo decía, es que quiero un sonido de bajo así, apagadito, como de los 60. Incluso le pregunté a Benja sobre, él tenía un bajo muy bonito con un sonido bien apagadito, un Ibáñez. Le pregunté, yo lo tuve no me como acordaba. años. Una joya ese bajo. Yo me lo quedé como 10 años. No, porque me lo prestó y nunca lo reclamó, y un día me lo pidió y ya fue como de, sí, todavía lo tengo. Obviamente todavía lo tengo, güey. Ajá. Ya ves, bueno, era de él.
no era mío, te iba a decir, me lo hubieras pedido a mí, pero no. Debiste haber tocado un poco más también con él. Y Sí, sí buscaba un tocaba, sonido así. fíjate. Perdón. Perdón, buscaba un sonido así y no me acordaba de la marca del bajo. Y le pregunté a Benjas, oye, este bajo es que no lo encuentro, no me acuerdo qué marca es. Ya me dijo, no, era Ibanez. Ok, ya me puse a buscarlo. El más barato que encontré en ese momento costaba 1,900 pesos, pero estaba en San Diego o por ahí. Entonces fue como de, oh, no, ¿qué voy a hacer? Entonces estuve buscando como opciones, quería ese sonido así a fuerzas, así, quería ese sonido a fuerzas, incluso compré un bajo parecido al de Paul McCartney, que necesita reparación urgente, pero compré este bajo buscando justamente ese sonido, y no lo, o sea, sí lo conseguía un poco con ese bajo, pero tenía otras cuestiones en la electrónica que no me permitía como lograr el sonido que estaba buscando, ¿no? O sea, tiene un sonido muy bonito, muy antiguo, porque pues es, no sé, ese bajo también ha de ser como de los 60s, de los 70s. Y pero metía mucho ruido, ese sonido de eléctrico así, y no lograba quitárselo. Y con los efectos, pues solamente hacía como que empeorara yo el sonido, entonces lo terminé desechando. Y entonces me puse a buscar como si existía alguna técnica para conseguir ese sonido y me encontré con un video maravilloso de un tipo que agarra un bajo y te enseña a cómo producir ese sonido, ¿no? Con un bajo moderno. Moderno. Y entonces me puse a replicar sus técnicas y conseguí el sonido que estaba buscando, ¿no? Y con este bajo. Entonces ya dejé de buscar bajos, ya ya no le moví. Tiene una sola, bueno, dos pastillas y dije, bueno, pues ya con la voy a armar para todos los bajos que necesite, ¿no? Porque ya sé cómo producir el sonido que me gusta. Y al final de cuentas, de eso va la producción musical, o sea, que puedas conseguir el sonido que quieras. Y te digo, no, o sea, no necesitas tanto, te digo que tenía como 11 guitarras aquí y ya reduje mi colección así como a tres que me fascinan. Una es una Telecaster modificada por mí, que le puse maquinaria y pastillas Fender. Una Stratocaster Fender mexicana, que estuve muy peleado con las Stratocasters hasta que me apareció esta y me pareció maravillosa. Y esta Epiphone Casino, que siempre había querido una guitarra, se llaman semi-hollows o de cuerpo, y pues un día se apareció en Facebook. No tenía mucho dinero en ese momento. Le ofrecí una pedalera que tenía, otra guitarra electroacústica que tenía y algo de dinero. Logré hacer el trato con el chico que me la vendió y fui muy feliz. Esta guitarra sí no hay forma, yo creo que en la que me vaya a deshacer de ella nunca. Me parece muy, muy cómoda. Es mi instrumento favorito. Pero pues, o sea, no es necesario tener tantos instrumentos ni tener tanto equipo. O sea, es más saber usar lo que tienes que lo que tienes, ¿no? Es más saber sobre frecuencias para lograr un sonido adecuado para que lo puedan escuchar y conocer todos estos trucos de producción que eran justo los que, o más bien son justo los que doy en ese taller, que yo creo que voy a abrir otro grupo pronto, Ok, porque me gusta mucho dar clases. bien. Eh, es justamente lograr eso, o sea, este conocimiento oscila entre el conocimiento es lo más barato y lo más caro, porque el conocimiento es súper barato, o sea, el
el truco para sacar el sonido de bajo que yo quería me salió súper barato, no me costó nada. Ujú. Bueno, si le pones, me Pero te costó costó luz, internet, ¿no? tiempo y Pero ver. me costó tiempo, ¿no? Que eso al final del tiempo es lo más caro. Ujú. Pero ya teniendo el conocimiento, ¿no? Por eso luego es muy importante curso. O sea, no es que le esté haciendo promoción Al curso, pero a mi sí. curso porque tú lo sacaste, yo no. Pero sí, o sea, en un curso, o sea, la verdad es que me habría gustado yo hace 20 años tener a Alguien con disposición experiencia que te dijera. alguien que me enseñara eso. O sea, creo que, digo, pueden escuchar los resultados en Spotify, ahí buscándome como Valentín Saavedra, y pueden buscar el disco que se llama Sueño. Ahí están los resultados. O sea, creo que obviamente no tengo el nivel de un gran productor, ni el equipo, obviamente, porque fue grabado caseramente, ¿no? Ujú. Incluso antes de que este cuarto sufriera la modificación de estudio que sigue en proceso, Ujú. este, no les puedo mostrar mucho, sigue en En construcción, pero construcción. Ya, se por ve, ahí se se ve. ve lo que es, sí, estamos justo en este lado, es el lado de la cabina. Ujú. Acá tengo la computadora y la interfaz y todo, y de ese lado es la parte de la sala Esta de grabación. grabación. Sí, que me falta mucho, mucho trabajo de ese lado, Ujú. pero cuando grabé ese disco no tenía eso, este, que me va a ayudar a mejorar muchísimo el sonido. De hecho, o sea, con lo poquito que le he podido trabajar de la acústica, suena muy bonito allá adentro. Me falta Ujú. todavía mucho, pero cuando hice este disco no tenía ni siquiera eso. Entonces, se puede. O sea, al final de cuentas, lo más importante es tu creatividad y lo que sepas hacer con las cosas que tienes, más que el equipo. Sí. O sea, necesitas lo básico para que el sonido pase a tu computadora y ahí lo puedas editar. Y Ujú. eso es todo. Lo más importante siempre va a ser tu conocimiento y tu creatividad. Sí, justamente creo que estoy de acuerdo con esa parte. Eh, Como lo mencioné, o sea, puedes tener como las mejores cosas, pero si no tienes la creatividad o el tiempo o la idea de lo que quieres, no vas a cristalizar eso en un producto que vaya a tener la calidad que deseas o que debe tener Ujú. como una canción o algo así, ¿no? Y en cambio, tal vez con menos, pero nada más invirtiéndole como en conocimiento, en saber, en conocer cómo editar adecuadamente un sonido o cómo ecualizarlo bien y todo, puedes lograr resultados iguales con menos, pues sí, con Sí, un con menos. equipo, dinero, menos inversión tal vez, ¿no? Y al final, pues eso te va ayudando porque es esta curva de aprendizaje, ¿no? Mientras aprendes con lo básico y eso te va a dar muchas herramientas para que cuando llegues como a las cosas top, tengas como todo una base que haga que entonces ahora con un equipo mejor le puedas sacar todavía más jugo, ¿no? Y no tal vez irte como ese equipo caro y no sacarle el mismo jugo que le puedes sacar una vez que tú ya tienes como toda una base de experiencia y de trabajar con estos equipos, ¿no? Y pues está muy interesante. No sé cuándo abres el taller, ¿ya tienes una fecha próxima para abrir este taller o No, se me ocurrió justo ahora que tú lo mencionaste, estaría bien? Pues pásame abrir el taller. el Pues taller. pásame las fechas y, bueno, si se te ocurre una fecha, pásamela y la promocionamos ahí en las redes para que pues se inscriban, vayan, inscríbanse si quieren autoproducirse. Ya ven que no solo es para música, después ellos si quieren hacer su podcast, si quieren pues adentrarse un poquito más en este mundo de la producción, de sonido, se puede decir, producción musical. Sí, No te enfocas mucho en producción musical, pero pues pueden aplicar estas herramientas para otra cosa, ¿no? O sea, que también es lo importante, o sea, tal vez van a tu curso y te dicen, ah, mira, pues lo que me dijiste de la cobija y quiero empezar a hacer como doblajes. Entonces, órale, ¿no? sí, Empiezo y aplicas algo que tal vez como tu curso es de musical, pero yo ya lo estoy aplicando para hacer como mis doblajes, ¿no? O mi podcast o otra cosa. Entonces, pues tiene mucha, ¿qué se puede decir?
pues mucha proyección, ¿no? A lo que puedan hacer con este tipo de herramientas. Y pues nada, ahí cuando tengas la fecha, pues nos las pasas y la ponemos ahí con el podcast. Va También, que si va. me puedes pasar pues sí, tu Spotify para que oigan pues, la música que haces, estaría Ujú. también muy cool. Yo creo que eso nos daría para otro podcast, exclusivamente hablar como de la música, o sea, de tú haciendo tu música. Tú, Roberto, artista. No, ahorita hablamos con Roberto, productor. La vez pasada hablamos con Roberto, director de teatro. Entonces, pues ahí si te animas, le podemos dar una vuelta. Ahora hablar con Roberto, artista. Va. Y quedó pendiente la parte de la historia de La parte 2 de Andorra. la parte 2 de Andorra. No sé si te la quieres echar rápido, la quieres reservar para el otro podcast. Como tú me digas. Tú decide, échatela. Échatela de una ¿Sí? vez. Échala, échala. Pa. Bueno, trataré de resumirla un poco. Igual puedes hacer 2 partes de esto y De, sacas en una semana sacas lo de la producción y en otra sacas otra cosa. ya como hacer parte uno y parte Um, 2. pues, a lo mejor. Podría ser, podría ser. Ya Eh, veremos. sí. Pues bueno, esta fue la parte número 1 del podcast que tuvimos con Roberto. Espero les haya gustado. Todas las redes sociales de Roberto van a estar apareciendo en la descripción del video y en Spotify para que lo vayan a seguir si también tienen interés en este taller de autoproducción musical. Estaremos publicando próximamente las fechas para que se inscriban, para que se pongan en contacto con Roberto y puedan pues acceder a este curso. También pues les recuerdo que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Yo Sé Gente, en Spotify y en YouTube, donde tenemos otros podcasts como lo son Sobremesa con Claudia Páez y Make Ruido con Elizabeth Juárez, donde hablamos de conciertos y música. Pues nada, la parte número 2 se estará publicando próximamente. Espero les haya gustado esta primera parte con Roberto y pues nos estamos viendo en la siguiente. Muchas gracias. Hasta luego.